estamos hablando del doctor, del abogado, candidato a gobernador de la provincia de Salta. Estamos hablando con Lucio Paz Pose. Muy buenos días, Lucio, y gracias por atendernos en la mañana de este día sábado. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, quien te habla es Aldo Serpe, la mesa está conformada por Franco Vilde y Brian Yapura. Hacemos un programa que se llama Entra como piña y donde tenemos como eslogan: las palabras golpean fuerte. Así que es más que llamativo, y más haciendo un programa informativo, un programa político, un programa de actualidad los días sábados, donde la gente ya está descontracturada y le presta mucho más importancia también a saber todo lo que pasó durante la semana. Lucio, como primera pregunta, ¿por qué involucrarte en política, como bien lo decís, si no venís a vivir de la política? Mira, yo creo que hoy todos los argentinos, todos los salteños, deberíamos tener una mayor participación política, habida cuenta de que todo lo que nosotros hacemos cotidianamente tiene que ver con la política. Parece loco lo que digo, pero es así. Fíjate que ir a comprar algo, los precios que se marcan, si vos tenés inflación, depende de una mala política de Estado. Que tengas obligaciones y que pagar impuestos de una forma distorsiva tiene que ver de una política de Estado. La política rige nuestra vida. Entonces, creo que en estos últimos años lo que ha pasado en este país, que muchas personas inescrupulosas, personas que tienen como objetivo enriquecerse a través de los cargos públicos, han ido ocupando todos los espacios de poder. Entonces es importante que gente que venga desde el llano, del sector privado, que sean laburantes, pymes, que sepan manejar desde un comercio hasta una industria o un campo, por ejemplo, tengan también posibilidades de participar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno maneja una empresa y tiene conocimiento, sabe que no puede gastar más de lo que genera, porque te fundís. Exactamente. Entonces, lo que nos está pasando es que muchísimas personas que manejan el país, y te diría desde el presidente, si nosotros no podemos ver cuál es la trayectoria, y toda su vida fue funcionario público, si bien es abogado y profesor de la facultad, pero no ha tenido una actividad donde tenga que pagar un 931, que sepa lo que es pagar impuestos, aportes y contribuciones de la seguridad social como consecuencia de tener empleados. Entonces es muy difícil que alguien que ni siquiera puede manejar algo, te diría micro, pueda manejar lo macro. Entonces, en ese sentido nos tenemos que involucrar. Argentina tiene todo para crecer y para ser una potencia como lo es en el fútbol. Ahora, ¿qué es lo que no tenemos? Política pública adecuada. ¿Qué nos está faltando? Que todas aquellas personas que criticamos, que decimos que estamos hartos de los políticos, de la política, nos envolvemos y nos metamos. ¿Por qué? Porque si eso no pasa, este país no va a salir adelante, ni Salta va a salir adelante, ni la ciudad lo va a hacer. Entonces, tenemos que empezar a trabajar con planificación, tomar seriamente cada uno de los sectores y de los ejes en los que hay que laburar, hablando de educación, revalorizar la educación, la seguridad, mejorar la salud, pero principalmente brindar oportunidades. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer perfectamente, con políticas públicas correctas. Hoy no puede ser que el 30% de los argentinos mantengan el 70% de la sociedad. Hay que entender que el Estado es la sociedad jurídicamente organizada, pero el Estado no genera riquezas per se. Quien genera la riqueza somos el pueblo argentino, los que laburamos. Ahora, si pagamos los impuestos con un gran sacrificio y nuestros políticos los malgastan, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Por qué tenemos inflación? Porque se gasta más de lo que se genera. Entonces se tomaron obligaciones con organismos internacionales de crédito. ¿Y qué es lo que está pasando? Los dólares que se ingresan a la Argentina como consecuencia de las exportaciones que se hacen no alcanza para cumplir con las obligaciones que ya tiene tomada. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Comienza a emitir, hace una emisión monetaria. Ahí, por supuesto, eso te genera mayor inflación.
Ahora, ¿qué es lo que pasa también con los argentinos? Hoy no confiamos en nuestra moneda. ¿Pero por qué no confiamos en nuestra moneda? Porque sabemos que no tiene un sustento. Entonces, esto se ha convertido ya, y quienes vivimos, a mí me tocó vivir la cola de los 80, le podría decir, pero la hiperinflación. Sí, a mí también. En ese camino. Yo siempre me acuerdo, Lucio, de mi papá y de mi mamá, que subían los precios de la mañana a la tarde, y esto es gráfico, ¿no? Y es para reírse, pero te da ganas de llorar. Que subía el azúcar, subía el pan, salían los pobres viejos a buscar el mejor precio en el súper, y tenemos que tratar de evitar de llegar a eso. Es que estamos en ese camino. Vos fíjate, si uno hace un análisis de lo que fue, hablábamos que íbamos a tener un índice de inflación del 80%. Nosotros, si tomamos el mes de marzo del año pasado, comparar los precios con el mes de marzo de este año, y vos vas a tener que la inflación no es del 100%, porque vos tenés un 10, un 7, un 8 mensual, precios acumulativos. Entonces ya tenés comparar los precios, vas a tener un 160%, un 170%, en algunos casos un 200%. Entonces, todo esto tiene que ver con las malas políticas públicas. Ahora vamos a la provincia. Yo soy un convencido que las cosas se pueden hacer muchísimo mejor. Si uno mira comparativamente cómo estamos con la región, Salta hoy, por ejemplo, tiene grabada la actividad industrial con ingresos brutos. Ahora, nosotros qué decimos, ¿cuál debe ser el círculo virtuoso? Agregar valor en origen, dar posibilidad de crear puestos de trabajo calificados y bien remunerados. Pero cuando el que quiere invertir, ya sea salteño o sea de otra provincia, evalúa, porque el que va a invertir en el sector privado evalúa las condiciones. Ahora, si yo miro Jujuy, que no tiene grabada la actividad privada, la actividad industrial, miro Tucumán, miro Catamarca, y estoy en la misma región, y elijo otra provincia para invertir, entonces, y generar esa industria. Ahora, lo que está pasando es mucho más profundo, ¿no? Porque una de las medidas, que yo tomaría en el caso de ser gobernador es eliminar ese impuesto a la industria y al agregado valor. Pero te decía que es mucho más profundo, porque acá hoy nadie va a venir a invertir si no tenemos una política pública clara en materia económica. Este país tiene que empezar a tomar un rumbo. Ahora, nos debemos hacer escuchar, y ¿sabes quiénes nos debemos hacer escuchar y debemos tener una mayor participación? Todas las personas que le ponemos el hombro todos los días y laburamos honestamente, y que entendemos que la política es una herramienta de transformación de la realidad y que la política nos debe regir, pero tenemos que generar las posibilidades de desarrollo armónico, como bien lo dice la Constitución de las provincias y regiones, que eso hoy no está pasando. Entonces yo creo que acá tenemos que trabajar fuertemente en eso. Te digo de los ejes que debemos trabajar en Salta, eso es macroeconómico, y ustedes dirán, bueno, pero quiere ser gobernador de Salta, claro, y habla de la macroeconomía. Pero es que todo influye, ¿no? Lucio, todo influye, y todo después en su conjunto es beneficioso para todos, ¿no? Porque si no lo vemos, si no lo vemos así, tratamos de pensar de que arreglamos una cosita y la parchamos, después arreglamos otra cosita y la parchamos, y después al final terminamos diciendo, che, hemos parcho todo y está peor todo esto. Y así es, y todos tenemos que ser responsables, y todos nos tenemos que hacer cargo desde el lugar donde estamos. Yo escucho a los otros candidatos a gobernador, en su mayoría son diputados nacionales. A ver, díganme qué hicieron, qué idea aportaron, qué proyectos presentaron para tener una economía estable. Ah, no, eso es el problema del ministro de Economía. No, no es así. Todos nos tenemos que involucrar. Ahora, por eso toco ese tema que es tan sensible. Vos fijate que se conocieron los índices de pobreza, casi el 40% de la población argentina está bajo los índices de pobreza, con un país rico. Entonces, ¿están bien las cosas? No, son un desastre. ¿Cómo puede ser que 2 de cada 3 chicos, y esto es un estudio que mostró hace poco tiempo, se publicó sobre que 2 de cada 3 chicos
están bajo la línea de pobreza y no pueden atender a las necesidades básicas. Eso es terrible, terrible. Nos tiene que poner una alarma, y hoy en eso nadie está tomando cartas en el asunto. Y te digo en términos institucionales, porque el gobierno, ¿qué es lo que hace? El gobierno nacional, bueno, más programas de asistencia, intensificar con eso. Y acá lo que necesitamos son crear puestos genuinos de trabajo. La asistencia debe existir, pero con una posibilidad de inserción laboral. Si uno mira las teorías keynesianas, ¿qué es lo que te dicen? Que cuando vos tenés una recesión, el Estado debe brindar las oportunidades de trabajo, pero él hablaba de hacer rutas, y así se desarrolló Estados Unidos, porque generaba conectividad. Entonces vos tenés que brindar esa oportunidad laboral, pero con una contraprestación. Si no, nosotros estamos perdiendo la cultura del trabajo. O sea, los planes sociales tienen que estar para atender cuestiones de emergencia, pero a esa persona después hay que darle un puesto de trabajo para que conozca lo que es la dignificación laboral. Bueno, todo eso se está perdiendo en la Argentina. ¿Qué se están perdiendo? Los valores. Entonces nosotros tenemos que trabajar fuertemente en eso. Y en Salta hay que trabajar en educación, hay que revalorizar la educación. Vos fijate que antes, a mí me tocó ir al colegio salesiano, ¿no? Sí. Cuando era chico en la primaria, acá en Salta, tenía un lema, ¿no? Soy del salesiano y me quiero superar. Bueno, todos trataban de ser mejores. Hoy en las escuelas públicas no hay un principio de quererse superar, no se premia el mérito, se promocionan a todos los chicos, los profesores tienen que rendir cuentas si aplazaron a un chico. Entonces se está perdiendo lo básico, todo eso se debe revertir. Entonces, si no tenemos disciplina, si no tenemos orden, es muy difícil que salgamos adelante. Se está hipotecando el futuro de nuestra población, de nuestra gente. Hay que trabajar en educación. Fíjate, vamos al tema de salud, que tenemos problemas en los hospitales públicos, pero te voy a un tema sensible y de hueso, porque a mí me parece que es algo que todo el mundo mira para el costado, digo, desde la dirigencia política. Uno de los mayores flagelos que hoy está viviendo la sociedad es la drogadicción y las adicciones. Vos fijate si existe un centro de rehabilitación de personas que han caído en ese flagelo de las adicciones. No existe. En la provincia de Salta, No existe. Con internación permanente. No existe. La boca de los políticos es vamos a hacer algo, vamos a luchar contra las adicciones, contra la drogadicción, contra los problemas de salud mental, que también está incluido dentro de ese aspecto, pero es de la boca para afuera. Después, en lo concreto, a la hora de tomar cartas en el asunto, quedamos en el decir nada más. Bueno, nosotros tenemos un proyecto que lo venimos trabajando con la candidata a vicegobernadora, también Lorena Farcán, de crear centros de rehabilitación. Ahí es donde tiene que invertir el Estado. Y no solamente para rehabilitar a las personas que han caído en las adicciones, sino también con un equipo de psicólogos para contener a la familia. Que la familia tiene que saber cómo tratar a la persona que ha caído en este flagelo. Primero, en tener el lugar para poder internarlo y rehabilitarlo, que eso no lo tenemos hoy en la provincia. Y te estoy hablando, no importa el sector social, si tenés poder adquisitivo o no lo tenés. Hoy no existe ni en el sector privado. Entonces eso debe ser una política pública, con un estudio cuantificando cuál es la necesidad real. Entonces es un tema central que nadie lo haga. Bueno, nosotros lo vamos a hacer. En otro orden de cosas, saliendo de salud y hablando de seguridad, fíjate que hay que trabajar transversalmente, porque hoy el flagelo de esta drogadicción, ¿quiénes son los que venden? O sea, se conoce, ¿se actúa o no se actúa? Entonces, nosotros tenemos una ley donde el Estado provincial, a través de la policía, puede trabajar con el tema del micro tráfico, porque como todos sabemos, el tráfico de estupefacientes es materia netamente de jurisdicción federal, pero se le dio la participación a la provincia hace varios años, pero hay que intensificar el trabajo allí y combatir a los narcotraficantes, que es lo que está pasando hoy.
todo el mundo sabe dónde venden, cómo venden, pero todos miran para el costado. Entonces, hay que trabajar con seguridad y con salud para poder rehabilitar a todas las personas que están bajo este flagelo. Fíjate que todo esto se fue intensificando en los últimos años. Y yo digo que la política muchas veces queda como anacrónica, porque no hay una capacidad inmediata de respuestas en los sectores más sensibles donde es necesario la mano del Estado. Es como que la agenda de la ciudadanía va por un lado y la de los políticos va por la pelea, por el barro, porque y miremoslo a nivel nacional. El presidente se pelea con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se pelea con su propio espacio. Lucio se pelea con su propio espacio. Y en el medio nosotros quedamos mirando como si estaríamos en la tribuna y nos decimos, che, pero ¿qué estos no eran todos los mismos para gobernarnos y sacarnos del pozo que estamos acá jodidos? Y sin embargo, parece que su propio espacio es oposición y la oposición ya no sabe qué nombre ponerle y nosotros estamos todos mirando con el dedo en la boca diciendo ¿y cómo se arregla este país? Totalmente de acuerdo, es vergonzoso y por eso digo, es gente que vive de la política. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es incorporarnos personas que entendemos que la política, primero que debe haber alternancia, no se pueden perpetuar en el poder. Y entendemos que la política es una herramienta de transformación de la realidad. Entonces, tenemos que tener un país con instituciones fuertes. Hoy, si nosotros hacemos cumplir la Constitución Nacional y no porque también los legisladores muchas veces crean normas que son inconstitucionales, nosotros tenemos un problema gravísimo en eso, ¿no? Y por otro lado, que esto es uno de los temas que yo veo que es más importante en este país, nosotros por nuestra Constitución tenemos un sistema democrático, republicano y federal, es la forma de gobierno que toma nuestra nación. Ahora, no tenemos un federalismo, no hay un federalismo económico y fiscal. Vos fijate que toda la recaudación la hace el Estado Nacional. En los países que funciona bien y que se planifica, quien recauda los impuestos es el Estado municipal, coparticipa la provincia la nación. Bueno, nosotros tenemos un sistema centralista, casi todos los impuestos los recauda el Estado Nacional y después le mandan una coparticipación a la provincia, de la provincia a los municipios, que no les alcanza para cumplir con las obligaciones y las necesidades que tienen. Entonces, el sistema debería ser inverso. Entonces eso te permitiría tener una previsibilidad. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Una presión fiscal de las más altas del mundo. Entonces, y eso ¿qué genera? Que mucha gente, te diría todos, porque no hay actividad hoy que si paga el 100% de todos los impuestos, tasas, contribuciones, no hay actividad que resista. Entonces, pagar, porque si vos facturás 1.000 tenés que pagar 1.100 de impuestos y si pagás todo lo que por requerimientos y normas tenés. Entonces todo el mundo negrea algo. Y sí, y mucha gente queda es verdad. en el sistema. Entonces vos tenés más de la mitad de la economía en negro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque cuando yo digo hay que bajar impuestos, te dicen, bueno, pero si con los impuestos que están no se puede cumplir con el requerimiento del Estado. Hay que recortar el gasto público, la variable de ajuste no debe ser el trabajador ni las personas, pero sí dejar de hacer las cosas mal. Y por otro lado, vos tenés que, de cierta forma, generar los recursos a través de las provincias y de los municipios, pero con un impuesto que sea pagable por todos. Vos no podés tener un 80, un 90%, deberíamos tener en los lugares que funcionan bien un 10% de impuesto a las ganancias y eso lo pagan todos. Pero un sistema creciente, mientras más facturas, más pagás. Hoy, ¿quién te paga? Un almacén de barrio, una panadería, te paga lo mismo que una multinacional que exporta petróleo, que una multinacional que exporta litio y que un supermercado. A ver, eso no es equitativo. Para nada. O sea, porque lo igual no significa ser equitativo. Entonces vos
al que tiene un negocio, tiene una carnicería, una panadería, no le puede cobrar 35% después para la ganancia, porque si no tiene que laburar en negro. Entonces, estos son los temas que se deben debatir en la Argentina, que no están en la agenda ni de las provincias ni de los municipios, porque acá están peleándose a ver quién entra, quién sale, pero no se debaten los temas de fondo que nos darían las soluciones a lo que hoy vivimos cotidianamente. Lucio, una de las cosas importantes también hablando sobre el gasto público es de que de verdad, y esto suena feo y suena chocante y muchas veces te ganas enemigos porque te dicen, sos un goril, estás en contra de los empleos públicos, de los empleos municipales, pero a ver, hay que ser claro y conciso. Hay muchos empleados públicos, muchos empleados municipales y muchos empleados nacionales que la ganan a la guita de arriba, sin laburar como corresponde, y eso es un gasto innecesario que tiene el Estado, no únicamente en el aspecto político, sino en cualquier otro aspecto. Hagamos así sencillo y gráfico: el que te atiende en una ventanilla, el que te tiene que dar solución de un papelerío, el que te tiene que atender para darte respuesta a algo que vos necesitas para abrir un comercio, por ejemplo. O vamos más allá, vamos a decir, aquel que labura en la parte pública muchas veces y el ciudadano de a pie dice, che, míralo aquel sentado, se está meta a rascar, pero sin embargo cuando tendría que estar cumpliendo su misma función en doble turno y a la tarde en la parte privada, ahí sí labura. Y entonces, ¿de qué manera midimos esa vara? Y hablo en todo sentido: policía, justicia, docentes, porque, te lo vuelvo a repetir, muchos de los que me están escuchando van a decir, si este loco que está hablando se postula como candidato, no lo voto. Pero también somos incrédulos en decirnos nosotros mismos como sociedad la verdad de lo que somos. Totalmente de acuerdo. Mira, yo coincido 100% con lo que decís, pero acá lo que hay que hacer es reorganizar. Exactamente. ¿Qué es lo que está pasando? Como no se generan las oportunidades para que el sector privado genere esos empleos que uno habla de calidad bien remunerados, entonces el político que asume incrementa te diría, el equipo de trabajo en el gobierno. El que se va, deja a esa persona, ingresa a otro y cada vez meten más gente como trabajadores del Estado. ¿Qué es lo que pasa? También, ¿y por qué tanta burocracia? Porque todos los que están tienen que justificar su laburo. Entonces vos podés decir, voy a sacar una habilitación, te pasa por 10 escritorios, entonces todos te dicen, yo te voy a observar si querés abrir un comercio. No, el matafuego lo pusiste en un lugar que a mí no me gusta. No, lo pongo, tenés que cambiarlo de lugar. Mientras tanto, vos te pasaste un año entre el pedido de estupideces que te van haciendo en los distintos escritorios públicos. ¿Es verdad? Porque tienen que justificar su laburo. Entonces ellos, ¿por qué te van obstaculizando? Para justificar su laburo. Y vos, que sos el que va a generar los impuestos para pagarle el sueldo, decís, no, yo ya con esto no puedo seguir, y terminas laburando en negro. Entonces el sistema te excluye. Entonces, ¿qué se debe hacer? Revertir eso. Yo te puedo garantizar, y mira que me tocó estar en la función, yo cuando llegué en su momento a la Secretaría de Asuntos Agrarios, del total equipo de laburo que tenía, yo podría haber hecho las cosas con el 20% de personas. Vos tenías un 80% que tenía funciones que ni. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esas personas? Ponerlas a trabajar en algo que sea útil con la sociedad. Se puede, pero se puede perfectamente. No tienen que tener miedo de que no se van a quedar sin laburo. No, porque nosotros tenemos que crear empresas de economía mixta, por ejemplo. Claro. Ahora ya viene todo el desarrollo del litio. Y darle la oportunidad a los que están. Si hay una empresa de economía mixta donde tiene participación el Estado, pero hay muchísimas riquezas hoy, hay que agregarle valor al carbonato de litio, hay que generar baterías, entonces exportarle al mundo. Hoy lo que estamos haciendo es una política de extracción, que se lleven todo el recurso y que le den valor agregado al otro lado. ¿Eso qué le va a dejar a Salta? Una regalía de un 1% neto, que es muy poco, y de acá a futuro un pasivo ambiental. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ser inteligentes. Nosotros podemos transformar nuestra provincia y se puede convertir, te diría, en una de las ciudades más importantes, no solo la ciudad, toda la provincia. Así como se convirtió Dubái
en poco tiempo, en 30 o 40 años, porque tenía un recurso energético muy importante. Hoy nosotros lo tenemos. Tenemos oro, tenemos cobre, entonces tenemos que mirar bien cómo hacemos las cosas. Pero hay que tomar el toro por las astas y hay que hacer las cosas con seriedad y con responsabilidad, idoneidad y conocimiento. Lucio. Porque las personas que se postulan por ahí no tienen conocimiento de todo. Exactamente, sí, eso es verdad. Siempre lo planteo yo. Siempre como que el que está por ocupar el cargo, y lo ponemos porque lo tenemos que poner, porque nos acompañó la campaña, porque nos hizo el aguante, pero a lo mejor no tiene ni idea de nada. Eso no quiere decir que sea mala persona, ¿no? Eso no quiere decir que sea mala persona, sino que eso es algo solamente propio de cada uno y decir, yo no estoy preparado, por ejemplo, ¿no? Pino, para ocupar este lugar, por más amigo, aprecio que tengamos. Del otro lado también tendría que haber esa forma de decir, todo bien, pero no me veo capacitado. Pero sin embargo, listo, vamos para adelante. Después ya cuando estamos ocupando el cargo y vemos de qué manera la piloteamos y terminamos chocando peor el auto. Mucho. ¿Qué pasa, hermano, cuando llegan las personas así? Después, ¿qué es lo que hacen en el cargo? Bueno, se encontraron que tienen secretaria, que tienen un chofer, que tienen combustible, que van a Buenos Aires. Entonces se van al foro del dulce de leche, al foro del dulce de membrillo, y no te cambiaron la vida en absolutamente nada. Sí, tenés razón. Eso es lo que pasa. Y están buscando a ver en qué país tienen un evento para ir a pasear. Entonces nosotros acá necesitamos gente que labure, que haga las cosas bien y que se ocupe de los problemas de los salteños. Es lo fundamental. Una de las cosas que acaba de plantear, que se ocupe de los problemas del salteño, podemos observar que el interior de la provincia está pidiendo a gritos hace muchísimos meses que la situación es insostenible en todo tipo de aspectos: salud, educación, seguridad, que no tengo agua, que no llueve, que no se forma la nube, voy a tener la posibilidad de tener una buena cosecha, y sin embargo el Estado como que siempre llega tarde. Y es así, y fíjate, a mí me tocó tener un paso corto por Agua del Norte y había un problema de agua, ¿sí? Traté de encaminar y dejar todo hecho. ¿Sabes cuántas veces viajé al exterior estando en Agua del Norte, por Agua del Norte? Ninguna. ¿Sabes dónde estaba? Solucionando los problemas, viendo a cada barrio, viendo la necesidad, buscando los recursos, y generé una forma de trabajar articuladamente para usar las capacidades del Estado con convenios con cada municipio de la provincia. Dejé 262 convenios firmados y mirá que estuve solamente 2 años. Se hicieron obras usando la capacidad operativa de los municipios que tienen personal, tienen trabajadores, tienen retroexcavadoras. Nosotros le dábamos los materiales y la dirección técnica. Ahora todo eso asume este actual gobierno. García Salado continuó, lo paró todas las obras que venían en ejecución. Por eso el problema es Tartagal, por eso el problema del departamento San Martín. Yo dejé prácticamente finalizada una obra que era la planta potabilizadora del río Tartagal, y venía otra obra de la acueducto del Jacuy que era de 18 kilómetros, faltaban 600 metros. La pararon, hasta el día de hoy todavía no la pueden hacer. Bueno, ahora entró Nacho Jansún, un tipo que tiene otra impronta de laburo. Pero ¿qué pasa? Ahí tenés el caso. Había un pozo, por ejemplo, que había quedado prácticamente listo hace 3 años. Durante la gestión de García Salado no lo pusieron en funcionamiento detrás del hospital materno infantil. Llegó Jansún, en 3 días ya lo tenía en funcionamiento. Claro. Entonces ves cómo una persona que tiene vocación y voluntad de laburo puede hacer las cosas bien, y como otro llega a ocupar un espacio de poder para tener más comunidades. Entonces eso es lo que hay que terminar. Y sí, las cosas se pueden hacer bien. Así es. Lucio, como para agradecerte que hayas mantenido la entrevista con nosotros en la mañana de este día sábado, lluvioso, un poco frío, ya entrando al otoño, listo, ya estás con las patas adentro, te involucraste y vas para adelante con tu candidatura a gobernador. ¿Qué mensaje le dejas así, llano y concreto, al salteño para que confíe en vos y para que de verdad apueste a que venía a traer las soluciones para la provincia de Salta, que está bastante complicada? Y a los salteños decirles que les pido que participen, que estudien quiénes son cada uno de los candidatos, que vean que hoy hay una oportunidad enorme de cambiar las cosas y hacer las cosas mejor. Que miren de verdad, que estudien cuáles son las propuestas,
que miren qué es lo que hacen. Y les pido que me acompañen, porque la verdad que yo hoy estoy haciendo con una gran valentía, porque uno deja a su familia de lado, o sea, no de lado, pero sí le quitas tiempo a la familia, le quitas tiempo a tu actividad privada, pero yo estoy convencido de que si no nos involucramos, quienes sufrimos la política, jamás la vamos a cambiar. Así que les pido que estudien, que vean, analicen, y que si ven que somos la mejor opción, nos acompañen. Muy bien, claro y conciso. Lucio, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos de la 94.1 y en esto que se llama Entra como piña, donde las palabras golpean fuerte. Somos fervientes creyentes de que el diálogo y la conversación van a llevar siempre a buen puerto todas las posibilidades que tengamos de estar un poco mejor. Así que agradecido que hayas compartido este tiempo con nosotros y seguramente nos vamos a estar comunicando y charlando después del 14 de mayo para hacer el análisis de todo lo que pasó durante este mes en el ámbito político de la provincia de Salta. Muchísimas gracias, un gran saludo a todos. Que tengas un buen día.